Bienvenidos al podcast Adiós a tu jefe. En este espacio encontrarás información útil sobre cómo generar múltiples fuentes de ingreso a través de las inversiones y los negocios online, así como también sobre temas de desarrollo personal y educación financiera. El objetivo de este podcast es proporcionarte herramientas que te ayuden a desarrollar el mindset correcto para obtener tu libertad financiera, descubrir tu verdadero potencial y generar un alto impacto en el mundo. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast Adiós a tu jefe. En este episodio vamos a platicar sobre por qué los mexicanos no invierten, qué es lo que nos detiene como mexicanos, por qué el índice de personas, o sea, el porcentaje, mejor dicho, de personas que invierten es tan bajo en nuestro país. Por ejemplo, las personas que invierten en la bolsa de valores es de menos del 1%. Comparándonos con países, por ejemplo en Estados Unidos, casi la mitad de la gente lo hace. Países como Colombia, al menos un 20% lo hace. Es decir, hay un gap, hay un déficit muy grande en nuestro país. Y aquí vamos a abordar algunas de las razones por las que esto ocurre. En primer lugar, creo que todo se debe a algunos mitos que hay con respecto a las inversiones que hacen que mucha gente tenga miedo, tenga temor y desconfianza y se incline más hacia esquemas de inversión, entre comillas, pero más bien son ahorro, tipo tandas, o simplemente dejar el dinero parado en una cuenta bancaria o ganando casi nada de rendimiento. Pero bueno, el objetivo de este episodio es que conozcas las razones por las cuales la gente no invierte y que quizá tú tengas algunas de esas ideas erróneas, ¿no? Y de esta manera liberarte de esos conceptos para que, si es que aún no lo haces, comiences a invertir, lo cual es algo que en lo personal le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que lo haga, porque les cambia el panorama en muchos sentidos. En otro episodio hablaremos de eso, de la importancia de invertir. No obstante, bueno, vamos a enfocarnos en nada más a las razones por las cuales no invierte la gente, ¿ok? Bueno, en primer lugar, como te decía, son los mitos que la gente tiene, que culturalmente aquí pensamos o damos por verdad. Son tres principalmente. El primero de ellos es que invertir es solo para ricos, ¿no? Que necesitas mucho dinero, para empezar o para invertir, ¿no? El segundo es que es muy riesgoso, ¿no? Que es muy probable que pierdas tu dinero, que te lo roben o que te estafen, ¿no? Que si bien es cierto, existe muchísimo fraude en todo este tema, en gran parte se debe a la desinformación misma que la gente tiene, ¿no? Y que hay charlatanes, hay gente sin escrúpulos, vividores, ¿no? Que se aprovechan de esa ignorancia para lucrar y para robarle a la gente. Pero desgraciadamente por esos pocos pagamos todos los que estamos en el ecosistema de inversiones, que conocemos distintos instrumentos que sí son confiables, pero que por algunas empresas fraudulentas, etcétera, mucha gente o la gran mayoría de la gente tiene ese temor. El tercer mito es que es muy complicado o muy difícil. Y bueno, hace muchos años, digamos hace unos 15, 20 años, sí era difícil invertir, sobre todo, por ejemplo, en casas de bolsa, abrir una cuenta para invertir en la bolsa, tener diversificados en distintos fondos de inversión. Era algo relativamente complicado y muchas veces necesitabas un capital alto. Yo me acuerdo cuando quise empezar a invertir en la bolsa primero, fui a una casa de bolsa y me pidieron $1,000,000 para abrir mi cuenta y pues no, salí con la cola entre las patas y pues bastante decepcionado, ¿no? Porque pues dije, bueno, es imposible, no voy a poder invertir nunca en la bolsa. Pero afortunadamente ahora con la tecnología, sobre todo en los últimos 5 años,
se ha hecho mucho más sencillo todo este tema. Toda la tecnología, sobre todo la fintech, ¿no? La tendencia de fintech, que es finanzas y tecnología, ha hecho muy sencillo, muy fácil el acceso a instrumentos de inversión que hace no mucho tiempo eran prácticamente inalcanzables para la mayoría de la gente. Es por eso que considero que este último, en particular el que es muy difícil, es el más fácil de tirar, ¿no? de la mente, porque incluso los CETES, que es el instrumento del gobierno federal en donde puedes adquirir deuda, que antes, pues más o menos en 2014 creo empezó el programa. Antes de eso era imposible para una persona de a pie comprar deuda del gobierno, era algo pues totalmente complicadísimo, ¿no? Y realmente no había un mecanismo para que la gente lo hiciera. Y desde entonces, pues ya todos podemos prestarle nuestro dinero al gobierno a cambio de un rendimiento, ¿no? Y eso lo hace 100% en línea, ¿no? Y así como son los CETES en la plataforma CETES Directo, hay muchísimas opciones allá afuera para invertir a través de plataformas y desde tu teléfono celular incluso lo puedes hacer también. Entonces es por eso que desde hace 6 años que empecé el blog Adiós a tu jefe, me he enfocado mucho en este tema porque me di cuenta que había mucha desinformación, había pues un vacío, ¿no? En general. Nadie hablaba de estos temas y los que lo hacían pues realmente o era muy escueto o era muy técnico y muchas veces el lenguaje o el léxico o la jerga que usaban pues hacía que mucha gente ni se metiera a todo esto, ¿no? Porque sonaba muy complicado. Y bueno, como te vas a ir dando cuenta a través de los episodios que vienen, realmente todo este tema de inversiones no es tan complicado como parece. En realidad es sencillo de acceder. Lo complicado es más bien elegir cuáles son las que más nos convienen o las que más nos gustan, porque hay muchísimas alternativas allá afuera para invertir y muchas muy buenas, ¿no? Hay muy buenas opciones para invertir actualmente. Entonces, recapitulando, en el primero de los mitos, que es esto es solo para ricos, pues no es cierto. Por ejemplo, lo que comentaba de CETES Directo, puedes empezar desde 100 pesos. Y así hay varias opciones de inversión en donde puedes invertir desde 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, 5000, etcétera. Entonces el ticket de entrada ahora es ridículamente bajo, ¿no? Te gastas más en una ida al cine, literal, que en comenzar a invertir en algunos instrumentos. Entonces eso de que era solo para ricos, pues ya no es una realidad, ya es falso y por eso es que es un mito, ¿no? Realmente ya no es así. Sobre los riesgos, quiero ser bien claro que desde ahorita te lo digo, no existe la inversión sin riesgo. Toda inversión implica un riesgo. Así sea un instrumento muy conservador o muy seguro, también tiene un riesgo, aunque sea mínimo. Es algo que hay que aceptar, ¿no? Es parte, digamos, de el contrapeso o el intercambio que haces, ¿no? Para poder obtener un rendimiento necesitas correr cierto nivel de riesgo. Ahora bien, a pesar de que toda inversión implica un riesgo, el mayor riesgo de todos es no invertir. ¿Por qué? Porque ahí sí vas a perder sí o sí, por lo menos lo que crezca la inflación en el año. Es decir, si no inviertes, si tienes tu dinero ahí parado o bajo del colchón en una cuenta bancaria que no te paga nada, ahí sí vas a estar perdiendo en términos reales lo que crezca la inflación. Entonces nuestras inversiones nos deberían de dar por lo menos lo que crece la inflación cada año para que mantenga su valor en términos reales a través del tiempo. Entonces, eso es el mínimo que debemos de aceptar, ¿no? La inflación, que en México en los últimos 5 años se ha mantenido entre 3 y 5% cada año. Entonces, bueno, esa es como una referencia, ¿no? Ese incremento generalizado en los precios que es la inflación. Como puedes ver, pues, esos mitos de que era algo para ricos o necesitabas mucha lana,
o que es muy riesgoso o que es muy difícil, pues son totalmente falsos. Y este podcast, entre otras cosas, tiene por objetivo ayudarte a entender cómo funciona el mundo de las inversiones y que puedas tú comenzar a hacerlo si es que aún no inviertes en nada o tienes poca experiencia. Pues aquí en este podcast vas a aprender sobre distintos instrumentos de inversión que yo mismo he utilizado y que sigo utilizando, algunos de ellos desde hace más de 10 años. Y en este podcast te voy a estar compartiendo mi experiencia en cada uno de ellos. El objetivo es que tengas un panorama muy amplio de las distintas alternativas para invertir que existen en México y tú puedas decidir cuáles son las que más te convienen, las que más te hacen sentido, las que más te gustan, de acuerdo a tu perfil de inversión. Esto del perfil de inversión ya lo platicaremos en otro episodio para no alargarnos demasiado en este. Pero bueno, este es el mensaje que quería compartir en este capítulo, los mitos sobre las inversiones, por qué no y que realmente eso responde a la pregunta de por qué los mexicanos no invierten. Espero que esta información te resulte útil y bueno, probablemente ya sabías todo esto tal vez, pero estoy seguro que allá afuera mucha gente desconoce esta información y por eso es que la comparto aquí. Te invito a que visites el blog adiosatujefe.com, en donde encontrarás mucha información sobre estos temas, distintos instrumentos de inversión de los cuales ya he compartido información desde hace ya bastante tiempo. Ahí vas a encontrar algunas reseñas, algunos videos incluso de mi experiencia invirtiendo en distintos instrumentos, tanto en el blog como en el canal de YouTube. Y pues no olvides recomendarle este podcast a tus amigos o familiares que tú pienses que les puede ayudar en algo a mejorar sus vidas. Muchas veces necesitamos que alguien más le diga las cosas a nuestros familiares o nuestros amigos para que nos hagan caso, ¿no? Me lo han dicho varias veces que todo esto que les estoy comentando aquí, muchos de ustedes tal vez ya lo sepan y se lo han comentado a sus familiares o a sus amigos, pero ellos no les hacen caso a ustedes, ¿no? Como que necesitan que un tercero les diga las cosas para que les crean, ¿no? Y tomen acción. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente y pues nos estamos viendo muy pronto en otro episodio. Que estés muy bien. Hasta pronto.